Listo, hermanos. Listo. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre es un gozo poder estar esta ocasión con ustedes nuevamente y pues siempre reiterando nuestro agradecimiento a cada uno de los que se toman el tiempo para estar con nosotros y hacernos sus comentarios, mandarnos sus saludos y también a aquellos que comparten la clase que damos como la que hoy vamos a tener. Y bueno, saludamos a cada uno de ustedes y también saludamos a los hermanos que estarán participando directamente en el comentario de Primera de Juan. Ahora estaremos hablando acerca de las condiciones para tener comunión con Dios. Dice que saludamos con afecto al hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco. Buenas tardes, hermano Ramón. Buenas tardes a Buenas nuestros tardes. hermanos que se empiezan a conectar con nosotros para esta transmisión de, un programa más de Comentando las Escrituras. Ya tenemos 2 programas viendo la primera carta de Juan y bueno, este será el tercero. Seguramente vendrán más para tratar de ver la carta completa y como en otras ocasiones, pues saludamos también a nuestro hermano Juan Ramón Chávez ahí de Matamoros que está aquí con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, muy agradecido de estar nuevamente con ustedes, y agradecemos también la presencia de nuestros hermanos amigos que están en sintonía, y pues siempre agradecemos sus comentarios que nos alimentan mucho, nos ayudan mucho en nuestro estudio de la primera carta de Juan. Bienvenidos. Gracias, hermano, y gracias otra vez a Jesús Conrado. Y bueno, hermanos, como ya vieron el anuncio por Facebook, hoy estaremos abordando una parte más de Primera de Juan, en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, que tiene que ver con la comunión con Dios y las condiciones para tener comunión con Dios. Y porque son dos palabras que se repiten, hermanos, que hacen énfasis en estos versículos de 1 de Juan 1, capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 6. Y una de esas palabras que tiene énfasis, hermano, es la comunión, la palabra comunión. Ya en el versículo 3, el apóstol Juan habría dicho que estas cosas escrito para que anunciamos para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya después, en el versículo 5, versículo 7 también menciona 5, 7, 6 y 7 menciona la comunión con Dios. Pero también otra palabra que aparece repetidamente, hermano, es la palabra pecado. La palabra pecado. Entonces, ¿cómo armonizamos? ¿Cómo podemos trabajar, hermanos, esa condición de pecadores con la naturaleza santa de Dios, con Dios que es luz? ¿Cómo podemos llegar los hombres que estamos expuestos y con una inclinación a pecar, no con una naturaleza de que nacemos pecadores, pero con la inclinación a pecar y que muchas veces decidimos? ¿Cómo podemos mantener la comunión con Dios? ¿Cómo podemos vivir en una comunión con Dios? Y de eso es lo que queremos tratar, de eso queremos hablar. Y bueno, en el versículo 5, el apóstol Juan dice que este es el mensaje que hemos oído de él, hablando de Cristo, el mensaje que hemos oído de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que hemos oído de Cristo? Bueno, pues que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Y noten, hermanos, otra palabra también, esa conjunción, hermano, esa conjunción que aparece 5 veces en el capítulo 1, del verso 5 al verso 10, y en el capítulo 2 se vuelve a repetir la palabra sí, la palabra sí. Esa conjunción. Y Juan está tratando de balancear la información, balancear lo que está compartiendo con nosotros y la manera en cómo nosotros debemos entenderlo. Porque por un lado nos podemos ir al extremo de que nadie puede tener comunión con Dios porque somos pecadores, pero por otro lado nos podemos ir al otro extremo de que no importa cómo seamos, podemos tener comunión con Dios porque Dios acepta a todos. Bueno, cómo armonizar. Juan está trabajando este balance, hermanos. Por eso la conjunción sí una y otra vez lo está mencionando. ¿Cómo ves eso, Juan Ramón? Creo que este dilema ha causado mucha confusión porque todos los comentadores que consulté para tratar este asunto, la mayoría, me refiero, la mayoría, piensan, todos están de acuerdo con una cosa.
en estos versículos que vamos a tratar se habla de las condiciones para tener comunión con Dios. Sin embargo, dicen ellos que la comunión sí se puede perder, pero no se puede perder la salvación. Es lo que ellos dicen. Porque dicen que en realidad la conducta no afecta la salvación. Pero haciendo un análisis en estos versículos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que están equivocados. Su postura es equivocada, porque de hecho el apóstol Juan nos va a hablar que es una revelación que él no inventó, que no fue sacada de la manga suya, sino que fue algo que Cristo les enseñó sobre la naturaleza de Dios, es que Dios es luz. Y lo que vamos a ver que este término luz se utiliza o lo está utilizando Juan en un sentido figurado, para hablar en sus escritos de todo lo bueno, todo lo santo. No sé si vamos a llegar todavía ahí, pero ya me estoy adelantando. No, está bien, está bien. Siéntase en libertad, usted es el invitado y el que puede expresarse libremente. Sí, exactamente. Entonces, Juan quiere enfatizar que el mensaje que nos trae, él no lo inventó, él no lo ideó, es un mensaje, porque dice, este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Jesucristo. O sea, no lo inventó Juan, es un mensaje que hemos oído de él, dice Juan, que Dios, y les anunciamos que Dios es luz, ¿verdad? Que Dios es luz. Entonces, están equivocados los que piensan que la salvación no se puede perder, que la comunión con Dios sí, pero que la salvación no se puede perder. Hermanos, la luz de la que Pablo, de lo que Juan habla aquí, es utilizado en sus escritos, así como las tinieblas, como símbolo, la luz, como símbolo de practicar la verdad, en 1 Juan 1:6, como amor al hermano, 1 Juan 2:10, y en el Evangelio de Juan, como seguir a Jesús, Juan 8:12. Entonces, atreverse a decir que podemos perder la comunión con Dios, pero no la salvación, no es lógico, porque perder la comunión con Dios significa que no andamos en luz, que no andamos amando al hermano, que no estamos practicando la verdad. Entonces significaría, más bien, es ilógico pensar que no se pueda perder la comunión. ¿Conrado? Sí, bueno, no puede haber diferencia, ¿verdad?, entre tener comunión con Dios y tener salvación. No puede haber diferencia, porque creo que sería forzar los pasajes a algo que no están diciendo, y sería tener que eliminar muchos otros pasajes de la Biblia donde se nos enseña que el perder la salvación es perder la comunión con Dios y viceversa, ¿verdad? Entonces, creo que la principal razón por la que Juan insiste en que este es el mensaje de Cristo es por la razón fundamental que hemos venido hablando en los programas anteriores, de lo que le da origen a esta carta. Sí, este es el mensaje de Jesús y este es lo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Y el mensaje es que nosotros les predicamos es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, no puede haber nada malo en Dios, ¿verdad? No hay la posibilidad de que Dios pueda, como dice Santiago, ser tentado por el mal o él tentar a alguien, ¿verdad? Eso es una imposibilidad, ¿no? Entonces, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él, así que entonces él pasa Juan a decir que si tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, entonces mentimos, ¿verdad? O sea, creo que el propósito de Juan es práctico, ¿verdad? Es sencillo, y creo que aquellos que quieren ir un poquito más allá, tratando de
figurar aquí ideas o doctrinas para apoyar las ideas calvinistas, van más allá de la practicidad de Juan. Juan, así Santiago es práctico, creo que Juan también lo es, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Dios es luz y no hay posibilidad de que haya tinieblas en él. Entonces, si tú estás en las tinieblas, entonces no puedes tener comunión con Dios. No hay una posibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, estás mintiendo y notemos esta última frase, y no estás practicando la verdad. Ese es el punto de Juan, que tenemos que practicar la verdad. Aquí es esa confrontación que Juan está teniendo con los gnósticos, que no están predicando la verdad, ni la están practicando, están yendo más allá de la verdad. Entonces, la verdad también el sentido figurado, es sinónimo de lo que decía mi hermano Ramón, de santidad, de pureza, de lo bueno, pero también es sinónimo de lo verdadero, ¿verdad? De lo verdadero. Entonces, aquí también tenemos esa lucha entre lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que era mentira es tinieblas, pertenece a lo malo, y lo que es mentira es la idea de que Cristo no vino en carne. Pero lo que es verdad es que hubo una encarnación del verbo, variando la redundancia, que se hizo carne, ¿verdad? Como Juan mismo lo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Entonces, creo que no hay lugar aquí para los postulados calvinistas. El problema de los comentaristas que tenemos muchas veces es que, bueno, necesitan ellos apoyar sus ideales religiosos que tienen, y al descubrir las verdades que Juan dice, tienen que buscar una salida, ¿verdad? Para decir, bueno, se puede perder la comunión con Dios, pero no la salvación. Bueno, yo creo que esto en realidad es contradictorio, es una frase contradictoria, ¿verdad? En todo lo que vamos a ver, si podemos cubrir hasta el capítulo 2, verso 6, Juan se encarga de refutar el pensamiento calvinista, hermano, en varios aspectos. O sea, ¿en quién cabe la idea, hermano, de que es posible ir al cielo, ser salvo, aunque no hayas vivido en una comunión con Dios? ¿Cuál es la lógica de ese razonamiento, hermano? Bueno, el texto que estamos considerando, el verso 5, ya lo vimos. O sea, Dios es luz y Jesucristo lo dio a conocer, y Juan lo sabe de parte del Señor Jesucristo, y tal vez Juan 1:18, cuando dice que al Dios invisible, Cristo lo ha dado a conocer y ha dado a conocer quién es Dios, y Dios es luz. No es una luz, no es la luz, pero Dios es luz, en esencia es luz. No hay un momento, no hay una circunstancia, no hay una situación en la que Dios no sea completamente, absolutamente luz. Dios es luz. Pero el verso 6 ahora nos va a confrontar con nuestra realidad. Si decimos, y noten cómo Juan usa esa expresión, si decimos, una y otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y esa palabra mentir también es una palabra que se repite. Juan la repite en varias situaciones. En el versículo 8, en el versículo 10, lo va a decir, lo va también a sugerir. Es una mentira, estás viviendo una mentira. En el capítulo 2 también lo va a decir. Pero y andar en tinieblas, como bien decían ustedes ahorita, andar en luz es practicar la verdad, pero andar en tinieblas es no practicar la verdad. En el versículo 6, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ese concepto de luz y tinieblas son muy comunes del apóstol Juan en sus escritos. Y uno de los textos que se usan, hermano, para hablar acerca de las tinieblas y la luz, y ver
la armonía con practicar la verdad y la luz, con no practicar la verdad y las tinieblas. Es Juan capítulo 3, verso 19 al 20, 21. Cuando la escritura dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo malo aborrece la luz porque hace lo malo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿Ves? Practicar la verdad, andar en la luz, practicar el pecado es andar en tinieblas, no practicar la verdad. Entonces, Juan está diciendo eso. Si tú practicas la verdad, andas en la luz. Entonces, y por consecuencia tienes comunión con Dios y además, al tener comunión con Dios tienes vida eterna, porque ese es el pensamiento que trae, el hilo del pensamiento que Juan trae desde los primeros 3 versículos. Nos dio a conocer la luz, la vida eterna, y lo anuncia para que tengamos comunión con Él, dice. Y esa comunión es con el Padre y con Cristo, que es la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos tener comunión con el Padre y tener vida eterna? Pues practicar la verdad. En el capítulo 1, en el versículo 6, dice al contrario, ¿verdad? Si decimos que andamos en luz o tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero por el lado contrario, en el versículo 7, si andamos en luz, y dice ¿cómo es eso de andar en luz? Pues como Él está en luz, según el verso 5, ¿no? Como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y otra vez ahí enfatiza cómo es que sí podemos tener comunión con Dios y por consecuencia tener vida eterna, ¿no, Juan? Sí, tiene que haber una coherencia, es lo que está diciendo Juan en el versículo 6. Uno tiene que ser coherente con lo que dice con lo que hace. Es muy posible que Juan esté citando las palabras de algunos gnósticos que creían que vivían pues en comunión con Dios, pero recordemos la tendencia o una de las corrientes gnósticas es que pensaban que si el espíritu era completamente bueno y la carne o la materia era completamente mala, no afectaba lo que la carne hiciera, no afectaba al espíritu. Entonces ellos practicaban, una de las corrientes es que practicaban el pecado, que Juan habla de él en sentido figurado, hablando de él como tinieblas. Y para ellos no había problema, ellos creían que estaban bien con Dios. Sin embargo, el apóstol Juan está diciendo, si decimos, posiblemente citando las palabras de ellos, que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo que debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque en realidad no importa las palabras que expresemos si no concuerdan con nuestros hechos. Y recordemos que tanto en las cartas de Juan como en el resto del Nuevo Testamento, cuando se dice andamos, se refiere a la manera de vivir, al estilo de vida. O sea, si la manera en que vivimos, dice Juan, es una vida de pecado, pues no es coherente a nuestras palabras cuando decimos, Juan, que tenemos comunión con Dios, que Dios y Dios estamos bien. No, dice Juan, oye, no hay coherencia entre tus palabras y tu manera de vivir. Así que, hermanos, Juan está diciendo que es ilógico esa postura, esa creencia, y Juan dice, no practicamos la verdad. Es decir, no vivimos de acuerdo a la luz de Dios. Esto significa, hermanos, que la verdad no solo es algo que se debe aprender, la verdad es algo que se debe practicar. Es lo que está diciendo Juan. Entonces, quiere quitar de la mente, posiblemente Juan sabía que esta carta suya iba a ser posiblemente leída por algún gnóstico o por algún hermano que estaba siendo arrastrado por las creencias gnósticas, y era necesario pues
corregir sus ideas, ¿verdad? Ese era el propósito. ¿Conrado? Sí, definitivamente. Creo que esa es la razón, o a eso se refiere, ¿verdad? Cuando coincido con Ramón, cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? Y luego el verso 8, si decimos que no tenemos pecado. Creo que sí, es una referencia clara al pensamiento gnóstico. Pablo también lo cita en su discurso a los atenienses que Lucas narra en Hechos 17, 18, cuando dice que los poetas o profetas o filósofos de ellos decían comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿verdad? Y es una referencia clara a la corriente de los epicúreos, que eran seguidores de Epicuro, un filósofo que había vivido siglos atrás y que había enseñado esa parte, ¿verdad? Principalmente de que bueno, podíamos vivir como nosotros quiéramos carnalmente, darle rienda suelta a nuestra carne, porque el espíritu y la carne no se afectan mutuamente, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagas con tu espíritu no afecta a tu carne y todo lo que hagas con tu carne no afecta a tu espíritu. Así que, basados en este pensamiento, pues había estos seguidores de Epicuro que decían, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea, démosle rienda suelta a nuestra carne, vivamos como nosotros quieramos, que nadie nos ponga reglas, a fin de cuentas que nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, veamos cómo es esos pensamientos de que, no, pues ni modo, total, como quiera me voy a morir. Nos acordamos que tal vez 1500 o 2000 años atrás, Esaú había dicho eso, y por haber dicho eso, pues perdió su lugar como primogénito de Jacob, ¿no? Pero también podemos irnos a 2000 años después, en nuestra época, la gente así vive, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? Quiero vivir, disfrutar la vida y hacer todo lo que pueda porque al final de cuentas me voy a morir. Pues son pensamientos que van más allá de la realidad espiritual, de la realidad de que el hombre no es solamente carne. Pero en el caso de Juan aquí, pues era poner muy en claro que para poder tener comunión con Dios hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones y no es solamente que tú digas que no tienes pecado, sino ni es solamente que digas que tienes comunión con Dios, sino hay que demostrarlo realmente en el terreno de los hechos, ¿verdad? Como ahorita decía Ramón también, que la verdad no es solamente tener el conocimiento, sino el practicar ese conocimiento. Lo que no estaría pasando con algunos lectores de Juan, que, digámoslo así, embabucados, ¿verdad? Por el error de los que tenían estas ideas gnósticas, pues les decían que no importaba cómo vivieran, al final de cuentas, pues seguían teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está una de las grandes pruebas de que la salvación se puede perder, ¿verdad? Dios, es que lo que la gente no entiende, hermanos, es que Dios desde siempre es un Dios condicional. Dios ofrece bendecirnos, ofrece cuidarnos, ofrece salvarnos, ofrece mostrarnos todo su amor, su misericordia, pero siempre eso es condicional. Siempre está condicionado a que nosotros hagamos su voluntad. Desde el primer hombre y la primera mujer, fue claro con Adán cuando le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comas, porque el día que de él comas te vas a morir. Ahí estaba la condición. ¿Cuál era la condición para vivir? Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, y a lo largo de toda la historia bíblica es así, ¿no? Entonces, aquí la condición es que si decimos que tenemos comunión con Él, entonces, pero si estamos caminando en las tinieblas, entonces no practicamos la verdad. Y si decimos que no tenemos pecado, pues te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. ¿Ok? Ahora, pero aquí está el punto importante. Si andamos en luz, ahí está la condición, ¿verdad? Si andamos en luz.
como Él está en luz, si practicamos, si vivimos en la luz, tenemos entonces comunión unos con otros y la bendición de que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, ¿verdad? Y es interesante cómo el apóstol Juan menciona la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿no? Por el pensamiento de los gnósticos de que ¿cómo se llaman? Los que hablaban de que parecía los doqueos, los docéticos. Ajá, Docéticos fue la palabra. Los docéticos que creían que Jesucristo no había venido en carne. Y aquí por eso el apóstol Juan usa la palabra bien, Jesucristo su Hijo, la sangre de Jesucristo. Él murió, Él derramó su sangre. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Bueno, y esto es cuando andamos en luz, pero si andamos en luz. Entonces, es posible tener comunión con Dios, es posible tener comunión con Dios y andar en la luz, hermano, y además tener un permanente perdón de nuestros pecados. Si seguimos en esa comunión con Dios. O sea, sí es posible vivir en una continua justificación delante de Dios, si es posible vivir una continua comunión con Dios, es posible vivir permanentemente perdonado de nuestros pecados si nosotros vivimos en comunión con Él. Esa es la condicionante, si vivimos en comunión con Él. Es cuando, y ya en otro, más adelante, el apóstol Juan va a hablar de pecados, dice, por los cuales yo no digo que se pida. Pero ¿por qué aquí sí dice? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo estaremos viendo en su momento, ¿va? Pero en este caso, la condición para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado es que andemos en luz. Que andemos en luz, entonces. Hay dos resultados en el versículo 7. Recordemos, hermanos, que andar en la luz es una decisión personal. Es una elección nuestra, andar en la luz como Dios está en luz. Recordemos que el andar es un estilo de vida. Nosotros decidimos vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Nosotros decidimos vivir, practicar la verdad. Nosotros decidimos. Si lo hacemos, según el versículo 7, hay dos resultados. Primero, tenemos comunión unos con otros. Es decir, tenemos comunión con otros hermanos que son fieles también, que son fieles a la verdad, que son fieles a Dios en su vida. Tenemos comunión con ellos. Y segundo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, y esta expresión nos limpia no habla de una limpieza única en el pasado, sino de una constante limpieza mientras continuamos viviendo en la luz. Entonces, de esa manera, pero la clave aquí, hermanos, de este versículo 7, y de hecho, que es la condición principal de esta sección, es andar en la luz. Si uno anda en la luz de Dios, que ya dijimos que es practicar la verdad, vivir en santidad, si practicamos la luz, podemos tener comunión cristiana y la sangre de Cristo puede limpiar nuestras almas, ¿verdad? Pero la clave es andar y uno lo decide, hermano. Uno lo decide, andar en la luz de Dios. Que el mismo versículo 7 enseña que andar en la luz no significa también una obediencia absoluta y un nunca pecar, el nunca pecar, no, sino no es lo mismo pecar que practicar el pecado, ¿no? Es lo que el apóstol Juan enseña aquí en esta carta, ¿no? Entonces, es cierto, no obedecemos perfectamente a Dios, pero esa es nuestra tarea y esa es nuestra meta, Por eso ya en el capítulo 2, verso 1 va a decir eso, ¿no? Esa es nuestra meta de cada día, de cada día. Empezamos el día pensando en no pecar y terminamos el día con la propuesta, el pensamiento de que al día siguiente lo seguiremos intentando. Eso es andar en comunión con Dios, desear hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no, Conrado?
Sí, se trata de, el andar en la luz se trata de vivir la fe, hermano, ¿verdad? Se trata de vivir la fe. Tiene que ver con, como ha insistido ahorita nuestro hermano Juan Ramón, de que se trata de una forma de vida, ¿verdad? Y se trata de vivir la fe, ¿sí? Pero la fe siempre está en movimiento, hermano. La fe es algo que está en movimiento, la fe es algo activo, la fe no es solamente el creer mentalmente en Dios. Porque, bueno, como si lo ponemos en un sentido práctico, creo que si cada uno de nosotros ahorita dejáramos aquí la conexión y nos saliéramos ahí a preguntarle a la primera persona que pase por nuestra casa, bueno, tal vez con Paco no haya mucha gente que pase ahí caminando, pero acá con nosotros sí, ¿verdad? Yo estoy acá en Sierra Ventana y Juan Ramón ahí por la sección 16, o no sé, pues ahí hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? La gente va a decir que cree en Dios. Sería muy poca gente la que negaría eso, ¿verdad? Entonces la gente cree, pero es una fe que está solamente en el pensamiento. Y aquí se trata de una fe que nos va a llevar a vivir, a tener un estilo de vida que tiene que ver con andar en la luz, ¿verdad? Entonces se trata, por eso decía yo que se trata de vivir nuestra fe, vivamos nuestra fe, ¿verdad? Eso es caminar en la luz. Cuando uno vive su fe, entonces va puesto que la fe es algo que está en movimiento, a veces nuestra fe puede estar en un estado alto, a veces puede estar en un estado bajo. Sí, creo que todos nosotros tres tenemos muchos años en la iglesia y no siempre nuestra fe ha estado en el mejor momento. Ha habido momentos en que nuestra fe nos dice, ¿para qué sigues ahí, verdad? O que nuestra fe, nuestro pensamiento nos dice, no sirve de nada eso, ¿verdad? Pero en realidad Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado a continuar. A mí me maravilla que Abraham sea llamado el padre de la fe, pero cuando vemos la fe de Abraham, no siempre la vemos como una fe en plena certidumbre y en plena obediencia a Dios. ¿Sí? Siempre me pregunto, ¿por qué no consultó a Dios cuando Saraí le dijo, toma a mi sierva Agar y llégate a ella, para quizá tendré hijos de ella, ¿verdad? ¿Por qué no consultó a Dios? Hay quien dice también de que no consultó a Dios, por ejemplo, cuando fue a Egipto, y de Egipto fue de donde trajo a Agar. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Especialmente en esa parte de cuando fue a Egipto, pues Dios le acaba de decir a Abraham en el capítulo 12, que ande por la tierra y que transite en ella, ¿verdad? Porque esa tierra es para él y para sus descendientes. Y sin embargo, Abraham va a Egipto. Entonces, no hay un estado en el que no hay alguien en el que pueda realmente decir que siempre su fe está arriba. Y así también no hay nadie que podamos decir que siempre hemos caminado en la luz, ¿verdad? Hay momentos en los que nos hemos salido de esa luz. Pero yo creo que aquí hay algo bien interesante. Lo primero es que si nosotros, como decía ahorita Paco, nos levantamos cada día con la idea de vivir nuestra fe, de ser obedientes a Dios, estamos caminando en la luz. ¿Sí? Tal vez va a haber ocasiones en las que voluntariamente nos apartamos de la luz. ¿Sí? Pero otras veces, hermano, es posible que nos apartemos de esa luz involuntariamente. Bueno, ¿se acuerdan que David decía que le pedía a Dios que le librara de los pecados que le eran ocultos? Es decir, de los pecados de los que no me doy cuenta. ¿Cuántas veces nosotros no habremos cometido algún pecado del que no nos dimos cuenta? ¿Sí? Pero cuando nos dimos cuenta, nos arrepentimos de ello. Y si no nos dimos cuenta, bueno, tenemos la certeza esta. Y aquí está lo interesante, lo que decía ahorita Juan Ramón, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando, ¿verdad? De nuestros pecados. Claro, también hay una condición. Si yo voluntariamente dejé de andar en la luz, pues tengo que confesar mis pecados, ¿no? Que creo que eso es parte también de lo que habla el verso 9. Hay que confesar nuestros pecados, hay que reconocer, pues, que tenemos fallas, ¿sí? Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y sí, el verbo ahí es un presente continuo,
por ponerlo en nuestro español, aunque en el griego pues no existe el verbo presente continuo, solamente existe el verbo en presente, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto, es también como si se refiere a un presente continuo, una acción continua. Y aquí eso es una acción continua de la sangre de Cristo limpiando de nuestros pecados, ¿no? Sí, de hecho, hermano, lo que usted bien comentaba ahorita, el hecho de que andemos en luz y que tengamos comunión cristiana no debe ser entendido en el sentido de que el cristiano no peca. No debe ser entendido así de que la imposibilidad de pecar. De hecho, a partir del versículo 8 en adelante, el apóstol Juan lo va a dejar muy claro que, por ejemplo, lo que se dijo de Dios en el versículo 5, que no hay ningunas tinieblas en él, no se puede decir lo mismo de nosotros. Y Juan, a continuación, a partir del versículo 8, nos lo va a decir, ¿verdad? Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo, es lo que nos va a invitar Juan. Mano, Paco. Sí, por eso, no, está bien, Juan, siéntate en libertad. Por eso dice, si Dios es luz y en él no hay tinieblas, pero si nosotros andamos en tinieblas, o sea, existe la posibilidad de andar en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, entonces sí es posible y entonces estamos viviendo una mentira, un engaño. Pero noten también cómo Juan, hermano, trata, como les decía, de balancear el asunto, porque por un lado en el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con unos con otros y en la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo 8 vuelve a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, no está el pero está ahí sugerido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí, en el versículo 8, decir que no tenemos pecado, o sea, no asumir la responsabilidad, la culpa de hermano, a veces en nuestro tiempo y en aquel tiempo por los gnósticos, ahora hasta por los psicólogos, hermanos, tratan de negar que existe el pecado, ¿no? Que tener el sentimiento de culpa por haber pecado. No, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, no nos asiste la verdad, no estamos viviendo una verdad, estamos viendo una mentira. Por eso decía que Juan usa muchas veces de manera específica y sugerida también el término mentir. Nos mentimos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. Pero el verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Y confesar es reconocer delante de Dios, en una conversación con Dios, en oración, vamos a decirlo así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tanto en el verso 7 como en el verso 9 está la oferta de Dios de perdonar nuestros pecados. En el verso 7 cuando andamos en luz, en el verso 9 cuando los confesamos, cuando los reconocemos y los confesamos, Dios es fiel y justo. Y esa fiel y justo tiene que ver con el perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Juan. Sí, podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios y no podemos engañar a los que nos rodean. Sí. O sea, pecamos, no somos impecables, pecamos. Negarlo, dice Juan, ¿verdad? Sería engañarnos a nosotros mismos y manifestamos que la verdad no está en nosotros. Es decir, que no estamos practicando la verdad, que no reconocemos la verdad, hemos cerrado el corazón a la verdad y el contrario, Juan está diciendo que debemos confesarlo, ¿verdad? Debemos reconocer nuestros pecados.
y habla de un constante estarlo reconociendo. Habla de un constante... y como usted decía ahorita, no se trata de decir, es que estoy enfermo, por eso hago esto. El escritor de los Hebreos dice que debemos tener cuidado para que nadie que el pecado, que nadie, ¿cómo dice? Para que por el engaño del pecado. Por el engaño del Porque el pecado engaña, hermano. Y uno de los medios que utiliza el pecado para engañar es que cambia de nombre. Asume nombres falsos. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, al adulterio ya no se le llama adulterio, ahora se le llama aventura. Por ejemplo, a la guerra ya no se le llama guerras, ahora se le llaman misiones de paz. A la avaricia ya no se le llama avaricia, sino la buena administración de los bienes. A la presunción no se le llama presunción, ahora se le llama confianza en Dios. O sea, el pecado engaña porque asumen nombres falsos. Entonces, pues en lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos reconocer, como dice el apóstol Juan aquí, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, es muy importante que quede claro que lo que Juan está diciendo aquí, hermanos, de cómo está hablando a los cristianos, de cómo los cristianos que ya han sido bautizados pueden obtener el perdón de los pecados. Porque es cierto, hermanos, en nuestra conversión, nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero no los futuros, como creen a los calvinistas. No, hermanos, en la conversión fueron perdonados nuestros pecados pasados. Los futuros no. Por eso es que Juan está diciendo aquí que debemos reconocer nuestros pecados. Y cuando uno los confiesa, Dios, como dice aquí, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Correcto. ¿Conrado? Sí, hermano, bueno, creo que es bueno también hacer una aplicación práctica hasta aquí, ¿verdad? De lo que estamos viendo, puesto que el plan es hablar de las condiciones para tener comunión con Dios. Y bueno, la primera es que andemos en la luz. La segunda la pudiéramos resumir tomando los versos 8 al 10, que tiene que ver con que reconozcamos que tenemos pecado, que tenemos fallas. Y tal vez la tercera tiene que ver con confesar nuestros pecados, ¿verdad? O sea, si no andamos en luz, si no, si decimos que no tenemos pecado, que somos, que no cometemos pecado, y si no confesamos nuestros pecados, pues no podemos tener comunión con Dios, ¿no? Creo que eso sería una manera práctica de hablar de esas condiciones para tener comunión con Dios, ¿no? Tratando de hacer un pequeño resumencito. Pero también me gustaría hacer esta aplicación de cuántas veces, hermanos, a veces en la iglesia se da dos extremos. Por un lado está el extremo de aquellos que piensan que nunca pecan, ¿verdad? Y que por ese pensamiento de creer que nunca se equivocan, están siempre dados a la tarea de estar juzgando las acciones de los demás y siempre viendo los errores de los demás. O sea, aplicándose perfectamente lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que tienes en tu propio ojo, ¿no? Entonces está ese extremo de hermanos que creen que nunca se equivocan, ¿verdad? Que nunca cometen pecado. Bueno, para ellos Juan dice que si decimos que no hemos pecado, entonces hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Es cierto que tal vez ellos o ese tipo de hermanos hacen un esfuerzo grande y no tengo duda de que se esfuerzan grandemente por mantenerse correctos delante de Dios, pero aún así
no pueden llegar al punto de pensar que solamente ellos están sin pecado, ¿sí? Y está el otro extremo, el extremo de aquellos que piensan que siempre son malos, ¿sí? Que siempre están viviendo una vida, vamos a decirlo así, perdón por el término que voy a usar, pero una vida amargada dentro de la iglesia. Son hermanos que son fieles, que se esfuerzan por servir a Dios, pero siguen teniendo en su corazón esa idea de que siempre son malos, ¿verdad? De que no hay nada bueno en ellos. Y eso no les permite gozarse, ¿verdad? Disfrutar su vida en Cristo, estar en un momento de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, porque estamos en el Señor. Y bueno, cuando yo leo este pasaje que dice, si yo ando en la luz y tengo comunión con mis hermanos, entonces la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Y luego cuando veo en el capítulo 2, verso 1, que ahorita vamos a entrar ahí, ¿verdad? Que dice Juan, bueno, y aún si no te digo para que andes pecando, pero si pecas, pues abogado tienes para con nosotros, para contigo, ¿verdad? A Cristo el Señor. Entonces, eso nos debe llenar de alegría, ¿verdad? Y aprender a vivir un cristianismo sanamente alegre, sin llegar al punto, ¿verdad? Otra vez, de creer que no tenemos pecado, pero tampoco llegar al punto de vernos a sí mismos como indignos, ¿verdad? Indignos de Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que el escritor a los hebreos nos dice que podemos acercarnos con confianza hasta el trono de gracia, ¿verdad? Hasta el mismo trono de Dios, hasta la misma presencia de Dios. O sea que cuando leemos, por ejemplo, creo que es el capítulo 11 o 14, no recuerdo, de Apocalipsis, cuando dice que se hizo el silencio en el cielo como por media hora y el humo del incienso subió hasta la presencia de Dios. Y eso simboliza las oraciones de los santos. O sea, saber que Dios guarda silencio para oír nuestras oraciones, nos debe de llenar realmente de confianza y de alegría, ¿no? Entonces, yo quería hacer también esa aplicación, ¿no? Y es muy buena, hermano, es muy buena, por eso yo hacía énfasis en el versículo 7, en el versículo 9, y lo que tú estabas diciendo ahorita, aún en el capítulo 2, versículo 1, que tenemos un abogado cuando hemos pecado, hermano. No, ahora, por favor, ¿verdad? Por favor, no estamos diciendo pegue con confianza que tiene un abogado, en ninguna manera. Por eso hay que balancear la enseñanza, ¿no? Pero en el versículo 1, el texto dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que escribió? Lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Esas cosas escribió para que no pequemos. El propósito de enseñarnos en relación a la comunión con Dios y el problema del pecado es que no pequemos, no pequemos. No obstante eso, la segunda parte del capítulo 2, verso 1 dice, y si alguno otra vez esa condicionante, y si alguno hubiere pecado, para este que ha pecado, abogado tenemos para con el Padre y está en tiempo presente, está en tiempo presente, es decir, en ese momento que tú has pecado tienes un abogado para con el Padre y ese abogado es Jesucristo el justo, el que sí es justo, nosotros no, él sí es justo, por eso es nuestro abogado, por eso tiene las calificaciones, no tiene las credenciales para ser nuestro abogado, porque él es justo, nosotros no. Y Él intercede por nosotros, dice Hebreos 7:25, que vive para interceder por nosotros. Bueno, otra vez, mi idea y lo que quiero pensar aquí, hermanos, es, por supuesto, lo que decía Conrado, a veces vivimos, vaya, pequé, vamos a no usar el término me equivoqué, pequé de una manera que bueno, fue hasta escandalosa, porque lo que tú quieras, pero ya me arrepentí, ya Dios me perdonó mis pecados, pero yo vivo
condenándome a mí mismo, castigándome a mí mismo, reclamándome a mí mismo, lo que hice, bueno, ¿qué calidad de vida espiritual voy a tener si sigo en esa condición? Y no creer lo que Dios ha dicho, que Él ya perdonó mis pecados. Sí, Manuel dice Juan 8, Apocalipsis 8, lo que Conrado estaba mencionando. Y sí. Bueno, y eso es cierto, hermanos, es cierto. Ahora, también es cierto lo que nos brincamos del verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, porque Dios dice lo que Juan Ramón estaba diciendo. Nadie puede decir que no ha pecado. No debemos practicar el pecado, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y aceptar en pequeños detalles y pequeñas cosas, pero nunca terminamos el día con un 10 de calificación, ¿verdad? Siempre algo quedamos pendientes. Bueno, y el texto dice, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso cuando decimos que no hemos pecado? Porque Dios ya nos declaró pecadores en Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos han pecado, todos están bajo pecado. Bueno, Dios ya nos ha declarado que hemos pecado. Por eso, porque hemos pecado. Juan Ramón, ¿cuál sería la razón, mi brother? Si es posible que el cristiano no peque, ¿para qué Dios entonces puso un abogado si es posible que el cristiano no peque? Entonces, la demanda de Dios sería, no peques, punto, se acabó, porque se puede no pecar, porque se puede vivir sin pecar. ¿Para qué necesitamos un abogado? Bueno, si Dios nos ha puesto un abogado, es porque lo necesitamos. Por supuesto, el apóstol Juan, recordemos que en el capítulo 1 termina diciendo que debemos reconocer, confesar nuestros pecados. Y quizás podría probablemente quedarse en la mente de algún cristiano que entonces no habría necesidad de pelear contra el pecado, solamente hay que confesárselo a Dios. Por eso entra el capítulo 2, en el versículo 1, diciendo el apóstol Juan, hermanos, si alguno hubiere pecado, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero, eso. O sea, hermanos, no piensen que es suficiente con confesar su pecado. No, estas cosas que les estamos escribiendo es para que no pequen, no para que pequen, se confiesen, pequen, se confiesen. No, es para que no pequen. Para esa es la intención de escribir lo que acaba de describir en el capítulo 1. Es para que no pequen. Sin embargo, el apóstol Juan dice, y si alguno, como usted decía ahorita ahí, el y si denota condición de probabilidad, dicen algunos, ¿verdad? Juan está reconociendo, hermanos, que es probable que un cristiano honesto, sincero, peque. Es probable que caiga en un pecado. Y me llama mucho la atención lo que dice el doctor Francisco Rodríguez Molero. Dice que la palabra pecar aquí, hermano, indica un acto pecaminoso concreto. Es decir, no se está refiriendo a un estado habitual de pecado, sino a un acto concreto que caí, la regué. O sea, Juan está hablando de caer en algún pecado ocasional, no a una práctica habitual de pecado. Es decir, si alguno hubiera cometido, por ejemplo, algún pecado, que no se sienta perdido, Juan está diciendo. No se sienta por ello perdido. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Es lo que está, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que siempre nos debemos preguntar, hermano, si tenemos un abogado, ¿por qué lo tenemos? ¿Qué le está diciendo Jesús como abogado al Padre? ¿Que no hemos cometido pecado? No. ¿O que las cosas que hemos cometido no son tan graves? No. En realidad es muy probable que lo que le está diciendo el Padre, el abogado, nuestro abogado al Padre, es que no es que no hayamos pecado, no es que no haya sido tan grave,
sino que él ya pagó la fianza. Él está argumentando en contra de nuestra sentencia, diciendo que él ya pagó la fianza. No está diciendo que somos inocentes, no, porque no lo somos. Hemos pecado. Lo que está argumentando o nos está defendiendo es en contra de la sentencia, diciendo que él ha pagado la fianza a través de su muerte en la cruz. Amén, amén. Por eso está la palabra propiciación en el versículo 2. Por eso está la palabra, y que ya Conrado nos lo va a explicar mejor. No, adelante, adelante. No. En realidad esa es la respuesta. O sea, ahorita que decía Ramón, ¿qué le dice al Padre? Bueno, tal vez no es tanto qué le diga al Padre, sino qué hizo ya previamente por nosotros, ¿verdad? Y Juan lo dice, él es la propiciación. La palabra propiciación, pues era una palabra en el primer siglo muy común, usada entre los pueblos paganos, inclusive, para hablar de las ofrendas que hacían en favor de los dioses, ¿verdad? Juan, bueno, Pablo también, ¿verdad? En Romanos, pero ambos tomaron la palabra de ahí, ¿verdad? Porque lo que está diciendo aquí, ¿qué merecemos? Ahorita tú lo decías, Paco, ¿qué merecemos por pecar? La muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Sí, Juan Ramón también lo dijo hace rato, ¿verdad? Nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero no los futuros, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguimos mereciendo? Pues la muerte. Pero como Cristo es la propiciación, la palabra propiciación literalmente significa la ofrenda adecuada que calma la ira de los dioses. Eso es lo que significa en el mundo grecorromano, eso es lo que significaba. Claro que acá para nosotros no significa aplacar la ira de los dioses, sino es la ofrenda adecuada que Dios recibe por el pecado. Es Cristo, ¿sí? Esto yo creo que tendríamos que conectarlo con Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús fue ese Cordero que Dios se ofreció a sí mismo para que por nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, porque ninguna otra ofrenda podría servir para limpiar nuestros pecados. Pero bueno, qué bendición tenemos. Te equivocaste, cometimos pecado. Bueno, tenemos un abogado que es la propiciación, es decir, la ofrenda adecuada para que Dios perdone nuestros pecados, ¿sí? Y no solamente los nuestros, dice Juan, sino también los de todo el mundo. Creo que Juan aquí aprovechó para hacer hincapié que este trabajo de Cristo como nuestro abogado, y ese sacrificio propiciatorio que hizo por nosotros, bueno, no era exclusivo solamente de aquellos que ya habían creído, sino también de aquellos que pudieran venir a creer en él también para recibir esta bendición del perdón de los pecados, ¿no? No creo que aquí tenga que ver con que con una salvación universal, como se maneja en el mundo denominacional de nuestros días, de que todo mundo por el que Cristo ya murió, y tiene que ver también con las doctrinas de calvinistas, ¿verdad? De que Dios ya decidió por anticipado, por nombre y apellido, quién es salvo y quién es condenado, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino con la posibilidad de que todos puedan venir a Cristo y hacer de Cristo su abogado y la propiciación por los pecados cometidos, ¿no? Sí, como decía Ramón, no debemos cometer el error de formarnos un concepto de abogado, de Cristo como nuestro abogado, como los abogados que hoy solicitamos cuando estamos en problemas. No es ese abogado. Es alguien que, como ya lo explicaste tú, Conrado, alguien que ya pagó por nuestros pecados y calma la ira justa, santa de Dios por nuestros pecados, y ahora puede no solamente calmar su ira, sino perdonarnos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Seguramente Dios, Juan estaba pensando en los gnósticos, no en el pensamiento calvinista, ¿verdad? Pero de pasada en el versículo 2, la expiación limitada del pensamiento calvinista
creo que tienen que explicarle a Juan porque Juan no lo entiende así. Juan dice que Cristo es la apropiación por los pecados nuestros, hablando de los cristianos, y luego, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. La pregunta es, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es el resto de la gente, no? Bueno, no creo que habla ahí de una expiación limitada, sino de una posibilidad del perdón para todo aquel que a él se acerca, ¿no? Juan Ramón. Así es, hermano. O sea, hay que entender la palabra mundo en el contexto como la utiliza Juan en sus escritos. Y Juan habla de la humanidad, lo que Cristo hizo en la cruz. El beneficio no solo es, como decía Juan Calvino, uno de los que le llaman uno de los padres de la Reforma protestante, así se le llama a Juan Calvino. Juan Calvino enseñó que, de hecho, en su carta de Juan, dice que lo que Cristo hizo en la cruz solamente es para los que creen. Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo que es para, y fíjense lo que dice Juan, no solamente es para nosotros, dice Juan, no solamente por los nuestros, o sea, por él y por los receptores de la carta, sino también por los de todo el mundo. O sea, es ese mundo al que Juan escribió en San Juan 3:16, toda la humanidad. Y Juan echa por tierra la creencia de por muy teólogo que haya sido Juan Calvino, echa por tierra su creencia. Ahora, debe de quedar claro, hermanos, que esto no quiere decir que automáticamente, por lo que Cristo hizo en la cruz, automáticamente ya todos los hombres son salvos. No quiere decir eso, sino que lo que Cristo hizo en la cruz proveyó lo necesario para que el hombre fuera salvo. Amen. El hombre tiene que creer, tiene que aceptar, tiene que obedecer los mandamientos de Cristo para poder hacerse de esos beneficios que Cristo ya obró en la cruz. Solamente quiero comentar un poquito, hermanos. Por ejemplo, hablando de la propiciación, muchos están en contra muchos llamados teólogos están en contra de la definición que hizo nuestro hermano Conrado de la palabra propiciación, que es el acto mediante el cual se apacigua la ira de Dios. Dicen, no, es que no puede ser eso porque Dios nos ama, Dios es amor, no puede ser esa definición la correcta. Bueno, hermanos, primero, el sentido lo podemos ver nosotros, ese sentido aparece o esa definición aparece en 2 Samuel 21, 1 al 14. 2, el hecho de que tengamos necesidad de un abogado, hermanos, significa que estamos en problemas. Porque si no, no lo necesitaríamos. Si necesitamos un abogado y Cristo está haciendo ese trabajo hoy, significa entonces que estamos en problemas. Entonces, uno tiene que tomar entonces de la manera usual, como lo entendemos, la palabra propiciación, el acto mediante el cual se borra la ira de Dios. Y es un acto que mismo Cristo proveyó, hermanos, o mismo Dios proveyó, ¿verdad? El Cordero, que es Jesucristo, ¿verdad? Solamente quería abonar un poco sobre eso. Y no tenemos que sorprendernos que Dios exprese su ira. Romanos 1:18 lo dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo, de manera sistemática, ya yéndonos a Romanos, ¿verdad? Brincando de Juan a Romanos, para pensar en la ira, Pablo de manera sistemática presenta la ira de Dios por los hombres que no quisieron obedecer el evangelio, y luego nos presenta a todo el mundo bajo pecado para después presentarnos otra vez el sacrificio de Cristo en Romanos 3:23 hasta el versículo 26. Nos presenta primero Dios inconforme, airado por el pecado, y Cristo viene a morir. Él es la propiciación, por eso lo presenta así, hermanos, como el que calma la ira de Dios. En el pensamiento de Pablo en la carta a los romanos, esa es la misma idea.
Dios está enojado, airado por nuestros pecados. Cristo viene, calma su ira, muriendo en la cruz por nosotros. Muy Y bien. Romanos, capítulo 11, verso 22, presenta las dos caras de Dios. Mirad la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Su severidad para aquellos que no se mantuvieron en fe, en la verdad, y su bondad para los que han permanecido en la verdad. Entonces, creo que sería algo no adecuado, ¿no? Llegar a esa conclusión. No sé si haya algo más. Bueno, nos quedaron pendientes ahí el verso 4 en adelante, del que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí podríamos ver otra condición, ¿verdad? Igual que en el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, creo que esa es la condición, perdón, más adecuada, si guardamos sus mandamientos, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, el guardar sus mandamientos, el andar en la luz, practicar la verdad, pues de alguna manera tienen una similitud de significado, ¿no? Se trata de vivir nuestra vida en Cristo, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario, hermanos, para cerrar esa parte y terminar el tema. No le hace que nos hayamos pasado ahí algunos minutos, lo podemos hacer, al menos que ya tengamos que cortar porque algunos de ustedes tengan algo que hacer, pues lo hacemos, ¿no? Juan Ramón. Bueno, solamente es cierto para resumir, ¿verdad? Es cierto lo que dice el versículo 4, yo le conozco, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Recordemos, hermanos, que la palabra conocer, al menos que lo usa Juan, es sinónimo de comunión. Si decimos que tenemos comunión, pues ya dijimos, tiene que haber una coherencia, se tiene que mostrar a través de los hechos, ¿verdad? Es lo que está diciendo Juan y si lo hacemos, dice Juan, si amamos, si somos obedientes a su palabra, el amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, el amor de Dios ha cumplido su propósito, ¿verdad? Su plan, su objetivo en nosotros, porque guardamos sus mandamientos. Amén, amén, amén. La palabra conocer es una palabra poderosa ahí, ¿no? Y es un conocimiento no intelectual, es un conocimiento por experiencia, por tratar con él. Y conocerlo no es solamente informarte de él, es conocerlo. Sabemos que lo conocemos cuando guardamos sus mandamientos, porque en la medida que lo conocemos, estamos deseando hacer su voluntad. Es excelente. Pues, hermanos, vamos a ir concluyendo ahí con el programa. Agradecemos a los hermanos que se esperaron unos 10 minutos después de la hora y están con nosotros. Son muy amables y deseamos que el próximo lunes pues nos sigan acompañando para continuar transitando aquí por esta primera carta de Juan, que es muy práctica, por eso yo quería que fuera así, es muy práctica, para no vivir una vida, hermanos, quedándonos calvos por la angustia de una vez hemos pecado. Pídale a Dios perdón, confiese su pecado. Y no vivamos una vida de libertinaje pensando que es un Dios pasalón que permite, acepta todo. No, respete al Dios Todopoderoso, que es luz también. Así de que vivamos de esa manera. Hermano Jesús Conrado. Sí, pues solamente agradecer a todos aquellos hermanos que nos escribieron algo aquí en el chat y que nos han visto, y aquellos que se han quedado todo el programa, otros seguramente lo verán después, como ya sabemos. Gracias, hermanos, a todos, bendiciones, y que esté listo para el próximo lunes, Dios mediante, 6 de la tarde, hora del centro de México, para estar con nosotros. Gracias, hermano Juan Ramón, nuevamente. Gracias a Dios y gracias a todos por su sintonía. Y es un privilegio, hermano, que estés con nosotros. Y gracias, hermano Paco, gracias, hermano. Gracias también. Dios bendiga, hermano. Por todo. Dios les bendiga, hermanos.